Okay, thank you. Good to be with you all. Es un gozo estar con todos ustedes hoy. Good morning, brothers and sisters. My name is Ed Woodhall. Buenos días, hermanos, hermanas. Mi nombre es Ed Woodhull. I'm a father, a husband, a brother, a friend. Soy un padre, un esposo, un hermano, un amigo. Probably the thing that might best describe me is found in Acts 4. Creo que lo que mejor me describe está escrito en Hechos capítulo 4. Peter and John were teaching in the square, and they are arrested for stirring up dissension. Cuando Pedro y Juan estaban predicando el evangelio en la plaza y fueron arrestados. And it was observed that they were uneducated, untrained men. Y los líderes se dieron cuenta que eran hombres sin educación y vulgares. And that's what I am. I'm an uneducated, untrained man. Y eso es lo que yo soy. Soy un hombre sin educación, sin entrenamiento. I'm not a pastor or an elder anymore. No I'm soy just a un, man that has had an encounter with the living Jesus. no soy pastor, no soy anciano, no tengo ningún título ministerial. Simplemente soy un hombre que fue alcanzado por el Señor Jesucristo. These religious leaders, as they grilled Peter and John, observed that they had an uncanny confidence. Pero a pesar de que los líderes se dieron cuenta de que los discípulos eran así, vieron que tenían un denuedo particular, especial, And they realized that these two men had been with Jesus. y se dieron cuenta de algo y que es imposible no ver, que habían estado con Jesús. That was the source of their confidence. Esa era la fuente de su confianza, The living life of Jesus in them. el Cristo vivo viviendo dentro de ellos. So today I'm just one beggar telling other beggars where to find bread. Entonces, el día de hoy simplemente soy un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan. Today I'd like to share a few thoughts on our salvation. Hoy quisiera compartir un par de pensamientos acerca de nuestra salvación. For a great deal of my early Christian life, I wondered if I was really a Christian. Y durante mis primeros años en el cristianismo, yo me cuestionaba si realmente era salvo o no lo era. Am I really saved? Am I really redeemed? Am I really forgiven? ¿Realmente estoy perdonado? ¿Realmente estoy redimido? ¿Realmente soy salvo? My past life had not been very pretty, and I couldn't believe that God could look past all that. Mi vida pasada no había sido para nada buena y se me hacía muy difícil percibir y entender que Dios pudiera pasar eso por alto. I really thought it was too good to be true. La verdad, a mí se me hizo que era demasiado bueno para ser verdad. This forgiveness, this redemption, just too good to be true. Esta redención, este perdón, esta salvación, demasiado bueno para ser verdad. Well, there were some things I didn't understand about this coming to Jesus. Y habían muchas cosas que no entendía yo acerca de este encuentro que había tenido con Jesús. And Jesus, in this one little passage out of the Gospel of John, explains possibly where my confusion came from. Y este pasaje del Evangelio de Juan explica en gran manera de dónde surgió mi confusión. In John 13:10, Jesus addresses the truth of our salvation. En Juan capítulo 13, versículo 10, Jesús refiere una de las verdades acerca de nuestra salvación. He says there's two aspects, two things
that are unique about this salvation. Y dice que hay dos aspectos que son únicos acerca de nuestra salvación. John 13:10 o John 10:13. Jesus says, a person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. So I'll give you a little context, the setting where Jesus says this. Entonces quisiera darte un poco de contexto de por qué Jesús dijo esto. He's with his disciples for the last time in his physical life in the upper room. Está en el aposento alto con sus discípulos por última vez físicamente con ellos. It's the Last Supper. Es la última cena. Jesus does something that's very symbolic. Jesús hace algo que es muy simbólico. He begins to wash the disciples' feet. Él empieza a lavar los pies de los discípulos. They should be washing his feet. Ellos deberán estarle lavando los pies a Jesús, They resist. pero ellos se resisten. They say the very God of the universe, the Messiah, is washing our feet. O sea, el mismísimo Dios, el creador de los cielos y la tierra y del universo, el único Dios, está lavándome los pies. And when he does this, he demonstrates the secret of his kingdom. He wants them to get this. Y al hacer esto, Jesús está mostrándole el secreto de su reino, que es lo mismo que ellos deben hacer. The secret to God's kingdom is servant leadership. El secreto al reino de Dios es un liderazgo de servicio. Jesus demonstrates his own spiritual bankruptcy as he washes their feet. Jesús está manifestando y mostrándoles su propia bancarrota espiritual a medida que les está lavando los pies. He knows very soon he will go to his death. Él sabía perfectamente que después de allí iba a ir a la cruz a morir. And in fact, he says, God, is there some other way? Do I really have to do this? Y él, después de esto, él le dice a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. But he realizes the cross is the only answer to our broken lives, our sinful lives. Pero él sabe que la cruz es la única solución, la única respuesta para nuestra vida quebrantada y para nuestra vida pecaminosa. So as Jesus faces the cross, he says, it's not my power, but it's the Father's power in me that allows me to do this. Y a medida que Jesús se va acercando para enfrentar la crucifixión, él va reafirmando que es la voluntad del Padre, que es el poder del Padre dentro de él que lo empodera para hacerlo. Jesus reminds us of his relationship with the Father. I in you, you in me. Jesús nos recuerda su relación con el Padre y la relación de nosotros con Él cuando dice, yo en el Padre en mí, yo en ustedes, ustedes en mí. So this foot washing is just a simple illustration of the nature of the kingdom of God. Entonces, este acto simple de lavamiento de pies es una muestra de lo que es en realidad el reino de Dios. In the world, we know everything is top down. Y Leadership is top down. de acuerdo a la perspectiva de Dios, está de cabeza. El liderazgo no es como en el mundo, es al revés, de arriba hacia abajo. But in the kingdom of God, it's bottom up. Pero en el reino de los cielos, el liderazgo es desde abajo hacia arriba. Yes, the least shall be first. Los últimos van a ser los primeros. Suddenly, Peter resists this foot washing. Y de pronto Pedro está resistiéndose, oponiéndose a este lavado de pies.
Jesus says, if I don't wash your feet, I will have nothing to do with you. Y Jesús le dice, si no me dejas que te lave los pies, no voy a tener nada que ver contigo. Peter responds then, give me a whole bath, Jesus. Y Pedro responde, ay, entonces báñame completamente, dame un baño entero. Jesus is drawing a distinction between justification, Jesús está haciendo una distinción entre la justificación, justification and salvation. y la salvación. That's the bath. Ese es el baño. That's a one-time event when we come to Christ. Ese es un evento de una sola vez en la vida cuando venimos a Cristo. At salvation, we surrender to Christ, En la salvación nos rendimos a Cristo and he cleans us all over, y nos limpia, nos baña completamente, completely redeemed. nos redime totalmente. Now, the reason he uses this example, in the first century, if you were invited to your neighbor's home, you would take a bath before you went to your neighbor's home. Y de acuerdo a la cultura de este tiempo, si alguien te invitaba a cenar o a su casa, tú tomabas un baño completo antes de ir a su casa. But as you walk through the city streets, your feet get dirty. Pero a medida que ibas caminando por las calles de la ciudad, tus pies se iban ensuciando. Jesus is saying, one, this bath symbolizes repentance, forgiveness, surrender. Lo que nos está mostrando aquí es que el baño completo simboliza el arrepentimiento, la rendición, la salvación. He's saying, you're now justified as a child of God. You need nothing else. Y le dice, tú ya has sido lavado, tú estás justificado, salvado completamente, ya no necesitas nada más. And this is where I had a hard time. All the sin and guilt of my past life was washed away. Y esto es con lo que yo tenía una dificultad para entender. Todos los pecados y mis cosas malas que yo hice en el pasado estaban totalmente lavadas. But he's also saying all the sin of my present life and my future life, it's also gone. Porque también puede uno descubrir que todos nuestros pecados presentes y los pecados futuros ya han sido totalmente lavados también. Realistically, today, when I go to Jesus and I say, forgive me for my sin, Realistamente, cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados han sido totalmente perdonados, his response to me is, for what? Forgive you for what? nuestra respuesta es, ¿perdonado de qué? Because you're in me, all of that's gone. When I look at you, I only see the life of Jesus now. I don't see your sins. I don't see any of that. You're forgiven. Y Dios nos dice, perdonado de todo. Cuando yo te veo a ti, veo a Jesús en ti y no veo en ti ningún pecado, ninguna maldad, ningún pasado. Te veo perfecto en mi Hijo Jesús. But Jesus is a realist. Pero Jesús es realista. He understands that as we walk through life, we get dirty, we get defiled, we fall into sin. Él sabe que en la práctica, a medida que vamos caminando por la vida, vamos a tener tropiezos, vamos a tener fallas, vamos a tener fracasos. I understood the forgiveness for my sins, my past sins, but I had a very difficult time accepting the fact that God had forgiven me for all my sinful activity in my life, including my future life. Y para mí era muy difícil entender, ok, está bien, mis pecados pasados, Él ya los lavó y los perdonó, pero los que acabo de hacer y los que haré en el futuro, eso no lo podía entender. I felt nothing but shame and guilt
as I look back at my life. porque lo único que yo sentía cuando miraba a mi pasado era vergüenza y culpa. How could God possibly look at me in this sinful state? ¿Cómo es posible que Dios me haya podido ver y se haya podido fijar en mí si yo estaba en tal estado de pecaminosidad? But the good news, brothers and sisters, when he looks at us now, he only sees the life of Jesus. Pero las buenas noticias, amados hermanos, es que cuando Jesús nos ve hoy en día, Él solamente ve la vida de Jesús en nosotros. This is called the great exchange. Esto se llama el gran intercambio. Bring God our broken, sinful lives, and he gives us a brand new redeemed life. Nosotros vinimos a Cristo y intercambiamos nuestra vida pecaminosa, malvada y rota, y Él nos dio una vida total y completamente nueva. I'm a new creation. Soy una nueva creación. God doesn't want me to dwell on my old sinful life, only Dios, long enough to recognize its sin. Dios no quiere que yo esté dependiendo o basándome en mi vida pasada de pecado. Únicamente me sirve para reconocer cuánto Él me perdonó y testificar de su gracia. So as soon as God shows me the sin in my life now, Entonces, tan pronto como Dios me muestra mi pecaminosidad hoy en día, momentarily I feel some guilt and shame. momentáneamente yo siento culpa y vergüenza. But he really wants me just to stop long enough to agree with him it's sin and then to get on with my life. Pero Él únicamente quiere que yo reconozca mi pecado, que se lo confiese y que continúe con mi vida. You know what? I'm sorry. I was going to read Second Corinthians. It says, "But when a man turns to the Lord, the veil is removed." Segunda de Corintios capítulo 4 dice, pero cuando un hombre se convierte al Señor, el velo es quitado. This veil represents all the pride and the guilt and the shame and everything in our lives as we turn away from the sin and we look at the life of Jesus. At that moment, okay, I have full fellowship with God. Ese velo representa el orgullo, la ceguera espiritual que no me permitía ver a Jesús, ver su amor, ver su gracia. Y ahora, quitado ese velo, yo puedo tener una total y completa comunión y compañerismo con Cristo sin ninguna culpa, sin ningún pecado, porque he sido totalmente limpiado. Jesus is telling us that our communion, our fellowship with Him is broken by sin. Sin embargo, la escritura dice que nuestra comunión y nuestro compañerismo con Él se interrumpe o se rompe por causa del pecado. So the relationship is never broken, but the fellowship is broken when sin enters in. Entonces, la relación con Dios jamás se rompe, pero el compañerismo, la comunión con Dios sí se rompe cuando pecamos. Give you just a little example out of real life. If I got to the point in my life that I had a real struggle with my father, and I said I hate my father, and I hate him so much, I'm going to change my name. I'm going to move across the country. I won't ever be known as Ed Woodhull again. I can do all of that. But my my father would say to me, "You can do all that, but you'll always be my son." Yo puedo, les quiero dar un ejemplo de la vida real, un ejemplo hipotético. Supongamos que yo me decepciono de mi papá biológico, y reniego de él y me cambio el nombre y me voy al otro lado de la nación y desaparezco.
y cambio mi identidad completamente y reniego de él y ya no quiero saber nada de él, yo puedo hacer todo eso. Sin embargo, mi papá sigue siendo mi papá y nunca va a dejar de ser mi papá porque yo fui engendrado por él y tengo su ADN. Jesus never leaves us, but we leave him because of guilt and shame. We cut off the fellowship. Nosotros cuando pecamos nos apartamos de Dios, cortamos el compañerismo con Él y nos alejamos de Él, pero Él nunca se aleja de nosotros porque Él vive dentro de nosotros. My experience is that our attitude towards God changes as a result of unconfessed sin. Mi experiencia personal me muestra que nuestra actitud hacia Dios cambia a medida que no confesamos nuestros pecados. So, in my own life, when I had started my car business in California, I was struggling financially. En mi vida personal, cuando inicié el taller mecánico en California, yo estaba teniendo muchos problemas económicos. And the insurance companies would give me a check to pay for the repair of a car, but I didn't get to cash that check until the repairs were completed. Y la aseguradora me iba a pagar un cheque para reparar un auto que yo tenía que hacer, pero yo no podía cobrar ese cheque hasta que el carro estuviera totalmente reparado. So I had a cash flow problem. Entonces yo tenía un problema de flujo de efectivo. And so I thought, how can I possibly get the money up front so that I'm not always struggling financially? Entonces pensé en ese tiempo, bueno, ¿qué puedo hacer para yo tener suficiente cantidad de efectivo disponible para que no vuelva a tener este problema otra vez? So I devised something that most people would have thought was just good business. Y entonces se me ocurrió algo que la mayoría de las personas pueden pensar que es un buen negocio, But fundamentally, it was fraud. pero fundamentalmente yo estaba sobregirado. And I didn't feel good about it. I knew it was wrong, but I thought I can't keep my business going if I can't get this money in sooner. Y aun cuando yo podía resolver el problema de ese modo, la verdad es que yo no podía continuar con un sobregiro y con una deuda, no podía mantener a flote mi negocio si continuaba de esa manera. So I devised what you would call the little shell game, right? Entonces yo hice un tipo de juego de capas, podría llamarse así. So one day, my friend Ron, who was my pastor, was visiting me, Entonces un día mi amigo Ron, que también era mi pastor, me estaba visitando and I felt the huge need to confess this to him. And I didn't y, know what to do. y yo sentí la urgente necesidad de confesarle a él esto, que yo no sabía qué hacer. So he said, "Well, Ed, you have to go to the people that you've done this to, and you have to confess what you've been doing." Y como no era algo correcto, Ron me dijo, tienes que ir con cada persona a las que les has hecho esto y confesarles que hiciste algo incorrecto. So I had to go to the executives of these insurance companies and tell them exactly what I had been doing. Entonces yo tuve que ir con los ejecutivos de las compañías de seguros y decirles exactamente lo que yo había estado haciendo. And I knew quite possibly they would put me in jail. Y yo estaba totalmente seguro que yo iba a ir a la cárcel por esta causa. But I prayed a long time and eventually I went to them and I confessed. Y me tomó un poco de tiempo agarrar el valor para ir y confesarles
la falta, la tranza que yo estaba haciendo, pero finalmente fui y se los confesé. And a huge weight went off my shoulders after that. Y eso se me quitó una gran carga de mis espaldas después de eso. And what happened is because of my confession, Y lo que pasó es que por causa de mi confesión, I was immediately back in fellowship with God the Father. yo volví de nuevo a estar en comunión con mi Padre Celestial. It was immediate. Fue algo inmediato. I immediately experienced peace and joy and happiness and all the fruits of the Spirit. I immediately experienced all of those when the sin that was hidden was finally out in the open. Y finalmente, de manera inmediata, empecé a experimentar el amor, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu Santo inmediatamente en el mismo y preciso momento que yo confesé ese pecado que estaba oculto y que estaba escondido. Now, my friend Ron took it one step further. Ahora, mi amigo Ron, mi pastor, tomó un paso más adelante He said, now that you confessed, you must make amends. y me dijo, bueno, no es suficiente nada más con confesar, tienes que hacer enmiendas. That was really the hard part. Esa era realmente la parte difícil. That 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 could have gone a lot of places, and as I said, I could have probably ended up in prison. But as it ended up, they forgave me, and I was able to continue on in my business. Uh, but the interesting thing was that my relationship with God changed dramatically after that day. Y bueno, afortunadamente me perdonaron los de las compañías de seguros. No tuve que ir a la cárcel, pude continuar con mi negocio, pero lo más importante es que mi relación personal con Dios cambió dramáticamente a partir de esa confesión. I realized that day that my unconfessed sin and my ongoing sin was breaking off my fellowship with my God. Porque me di cuenta de que mi pecado no confesado, el estar yo escondiendo esa práctica no legal, estaba interrumpiendo mi compañerismo con el Padre y con Jesús. And my fellowship with him was immediately restored. Y otra vez quiero enfatizar que mi compañerismo con Él fue restaurado inmediatamente. I began to live in the full light of God's love. Empecé a vivir en la plenitud de la luz y del amor de Dios. The guilt and shame was gone. La culpa y la vergüenza se fueron. I was restored. Fui restaurado. By the way, that's what communion's about every week, is De hecho, that sort of complete honesty before God. y eso es cuando tú empiezas a tener una total y completa honestidad para con Dios. So I didn't need to be saved again, brothers and sisters. Entonces, hermanos y hermanas, no tuve que ser salvado de nuevo, But I needed to restore my fellowship with the living God. pero necesitaba restaurar mi compañerismo con el Dios viviente. And I that always used to confuse me because I felt like when I fell into sin, I was completely cut off from God. There was no way back. And then I came to realize I didn't understand the nature of what God did when he redeemed me. Y la verdad es que como yo no comprendía la verdadera naturaleza de la redención, que había sido totalmente salvado, cada vez que yo hacía algo malo, yo pensaba que había sido cortado totalmente de la comunión con Dios, que había sido expulsado, que ya no tenía ninguna relación con Dios y que estaba perdido otra vez. Because of Jesus in my life, in Romans 8, it says, there is nothing that can separate me from the love of God.
Y por causa de que Jesús está en mí, Romanos capítulo 8 dice que no hay absolutamente nada, no existe nada que nos pueda separar de nuestra relación y de nuestro amor de Dios para nosotros. So today I know that the relationship with God, I better understand the nature of my relationship with God as being unchangeable. Entonces tenemos que entender que la Escritura revela que nuestra relación con Dios, con el Padre Celestial, es inquebrable, es incambiable, siempre se va a mantener igual. But my fellowship with God is a reflection of my willingness to repent and to be honest before God. Pero nuestro compañerismo con Dios es un reflejo y un resultado de nuestra disposición a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a vivir completa y totalmente transparente y honestamente con Dios. In John, 1 John 1 9, it says, if we confess with our sins, that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and remove all unrighteousness. En Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And that's immediate. Y eso es inmediato. There's no period for guilt and shame and beating ourselves up. It's immediate. No hay lugar para la culpa ni para la vergüenza, es instantáneo. In Psalm 51, if you read, when you read Psalm 51, David, having sent his best friend to the front line so he would be murdered, so David could take his wife, he confesses that sin before God. Y en el Salmo 51 vemos a David que después de haber adulterado con la esposa de uno de sus mejores amigos y de haberlo enviado al frente para que lo asesinaran, después del adulterio y del asesinato, él confesó su pecado delante de Dios. The thing that I enjoy, it helped me a lot in Psalm 51, that it really suggests that as David prayed for forgiveness, he actually prayed audibly. He prayed out loud to God and he confessed his sin audibly before God. Y lo que a mí me entusiasma mucho del Salmo 51 es que aquí está David confesando en alta voz y en total honestidad sus pecados delante de Dios. And I've got to tell you, brothers, as I've gotten older, my time of audibly talking to God about my sinfulness has been really a most wonderful time. He's not surprised by my brokenness. He's not surprised by my sin, and the results I experience nothing but complete fellowship with Him once I've confessed. Y a medida que yo me envejezco y sigo practicando esto de hablar con Dios en alta voz y confesarle total y transparentemente mis pecados, mis luchas, los problemas y todo lo que hay en mi corazón sin pues tapujos y sin nada, sino tal cual como es. La verdad es que cada vez sigo experimentando ese amor y ese compañerismo y esa comunión con Él como nunca antes. We're encouraged in the book of James to confess our sins one to another and pray for one another so that we may be healed. Y se nos aconseja, se nos manda también en la carta de Santiago que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos unos por otros para que seamos sanados. As we do this, we are brought immediately into the loving presence of God. Y en cuanto hacemos esto, inmediatamente volvemos a experimentar la presencia de Dios. No separation, no guilt, no shame, no Ya, judgment. ya no hay separación, ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay juicio. I think I didn't understand this simple solution to my everyday sinfulness.
Yo no había entendido esta solución tan sencilla a mi pecaminosidad diaria. I didn't understand that my relationship is rock solid with God. Yo no había entendido que mi relación con Dios era inquebrantable, una roca sólida, inamovible. But these little sins, these little indiscretions in life break off the fellowship with God. Pero estos pecados pequeños, a veces pequeñas indiscreciones, cosas que a veces parecen sin importancia, rompían mi comunión y mi compañerismo con Dios. So for the last 25 years, my best friends have been drug addicts and alcoholics in California. Y por los últimos 25 años, mis mejores amigos han sido drogadictos y alcohólicos en California. I love being with them. Y yo he estado con ellos, convivo con ellos. Wonderful, courageous people. Es gente maravillosamente valiente. And I watched one thing with the evil one would begin to convince them that if they fall into some little sin, they would begin a downward spiral. It would affect their recovery. Y trato de convencerlos de que no crean el engaño del diablo, que si tienen un tropiezo o una recaída van a caer en una espiral que los va a llevar a un punto sin regreso And they would eventually completely relapse, and some of them lost their lives. y que van a acabar peor que como estaban antes y que ya no hay ninguna solución. That's what this guilt and shame can do to us. Eso es lo que la culpa y la vergüenza nos puede hacer a nosotros si le creemos al diablo. Yeah. It's from the pit of hell. Eso viene directamente del mismo infierno. Yeah. There is no guilt or shame in those who are in Christ Jesus. That's what Ya it's. no hay condenación, ya no hay culpa, ya no hay vergüenza para los que estamos en Cristo. So Jesus wants to save us through this bath, this repentance. Entonces Jesús nos salva a través del baño, del arrepentimiento, de la salvación. But he wants to truly sort of transform us with this daily foot washing, Pero a continual través, continual confession of our sins. pero a través de este lavado de pies, Él quiere ir transformándonos y eso implica una continua confesión de pecados. So the best place for all of this starts, of course, is to have a relationship with Jesus. Entonces, el inicio correcto de todo esto es iniciar una relación correcta con Jesús. I'm 80 years old. I'm an old man. I can tell you that the best possible thing that can happen in your life is to spend your life walking with Jesus. Y yo ya estoy lo suficientemente viejo y experimentado como para decirte que la mejor inversión de tu tiempo es que vivas para Jesús y hagas la voluntad de Dios. No hay otra cosa mejor en esta vida. And if you've come to know Jesus as your personal Savior, Y si has llegado a conocer a Jesús como tu Salvador personal, you want to be very aware of the evil one will constantly judge you and condemn you, but you can't listen to that. tienes que estar consciente que hay un enemigo, el diablo, que va a estar constantemente acusándote y queriéndote engañar para que pases por alto el baño, para que no seas consciente de que eres salvo. Now I look back at my own life and I think of some of the transgressions I've made, the sins I've had in my life. And if I think about them very long, they're very embarrassing and judging, and I feel condemned. And so I've just learned I can't go there anymore. I have to live in the full light of God's love. It's unconditional. Y tenemos que aprender a vivir el día de hoy en el amor incondicional, en el perdón de Dios, porque si nos ponemos a recordar nuestros pecados, yo cuando me pongo a recordar mis pecados y transgresiones pasadas, me siento tan avergonzado, tan culpable
y termino desanimado. Tenemos que desechar todo eso y vivir el día de hoy en la salvación en Cristo. So if you don't know Jesus, I would suggest that you find someone today and go to them and say, I want to know this Jesus. Y si tú no conoces a Jesús, yo te aconsejo encarecidamente que busques a alguien y le digas, oye, quiero conocer a Jesús. I want to live a life full of joy and peace, not guilt and shame. Quiero vivir una vida llena de gozo y de paz, no de culpa y vergüenza. So, brothers and sisters, thank you for allowing me to share this one little verse with you, as it means a lot to me. I was so confused when I was a young man, and I would fall into sin, and it would so debilitate me that I couldn't function. And then I discovered I had this ongoing fellowship with Jesus that was better than anything, and I wanted to restore it. Y muchas gracias, hermanos, por permitirme compartir este pequeño versículo con ustedes, pero para mí es uno de los más importantes porque cuando empezaba yo a caminar con Cristo, cuando yo era joven, cada vez que yo cometía algún pecado, pequeño, grande, como fuera, cada vez que yo me equivocaba, me sentía tan condenado y la verdad a veces me imposibilitaba, me incapacitaba para seguir y vivía yo en un infierno terrible hasta que descubrí estas verdades que les estoy compartiendo, que es necesario confesar continuamente nuestros pecados y así podemos mantener el gozo y el compañerismo y la amistad con Dios para no vivir en condenación y en culpa por los tropiezos que irremediablemente vamos a tener. So let me pray for you. Entonces déjenme orar por ustedes. Uh, our Heavenly Father, we are so thankful you're in our lives. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque vives en nosotros. We thank you for the great exchange. Te damos gracias por el gran intercambio. You take our broken, miserable lives and you turn them into something that's quite beautiful. Tomaste nuestras vidas rotas y miserables y las intercambiaste por lo más hermoso que puede existir. Thank you, Lord Jesus, for walking with me all these 80 years. Gracias, Jesús, por caminar conmigo todos estos 80 años. And thank you for allowing me to share a little bit of your love for men and women that want to know you and want to live their lives in your presence. Y gracias, Padre, por permitirme compartir estas verdades preciosas con estos hombres y mujeres que quieren vivir en ti, que quieren seguirte, que quieren caminar contigo. I do this in the power of the Father and the Son and the Holy Spirit. Oro Amen. todo esto en el poder del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Thank you. Gracias. Thank you.